Conferencia número 2. Herramientas para la sanidad. Jesús dijo que recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder para sanar a los enfermos no se encuentra en nosotros, sino en el Espíritu de Dios. Pero además de estar lleno del Espíritu, si queremos ver la manifestación sobrenatural en nuestras vidas cuando predicamos el Evangelio, hay dos temas muy importantes que tenemos que entender. El primero es la fe y el segundo es el discernir la voz de Dios. Vamos a empezar con el primero. La Biblia enseña que la fe es una de las mayores virtudes más altas que una persona puede poseer. Es a través de la fe que hemos sido salvados. Es con la fe que movemos montañas. Nuestra fe incluso trabaja como un escudo y nos protege de los dardos del enemigo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora tenemos que aprender cómo la fe funciona en términos de ver lo sobrenatural y las sanidades. Necesitamos fe para recibir respuestas de la oración. Necesitamos fe para operar en los dones espirituales. Necesitamos fe para ver milagros, sanidades y liberaciones. Y la gran noticia es que al igual que la salvación, la fe hace lo sobrenatural accesible a cualquier persona que es un creyente en Jesucristo. Mira lo que dice Juan 14, verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nota que aquí él no dice, de cierto os digo, que el que es pastor, que el que tenga credenciales, el que tiene mucho tiempo en el Evangelio, el que es maduro en el cristianismo, el que tiene tiempo en la iglesia, dice que el que cree en mí, las obras que yo hago. Estas son palabras de Jesús. Lo que Jesús hizo, él dice, el que cree en él puede hacer lo que él hizo y aún cosas mayores. En esto no hay discriminación o favoritismo con Dios. Cada creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1, verso 3. Así que la diferencia entre aquellos que ven lo sobrenatural y los que no ven lo sobrenatural, la diferencia es la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿O qué es fe? La Biblia define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11, verso 1, amén. La palabra griega traducida fe en este verso es pistis, que significa creer, tener confianza, ser fiel o ser persuadido. En otras palabras, la fe significa creer, tener la convicción de, estar seguro acerca de y estar plenamente convencido de que Dios es quien dice ser y que Él hará lo que Él dice que hará. Y si usted realmente cree, entonces sus acciones deben estar de acuerdo con su fe. Ahora, déjame hablarle acerca del don de fe contra el fruto de fe. Don de fe contra el fruto de fe. En 1 Corintios 12, Pablo habla acerca del don de la fe. Esto no es el tipo de fe que viene por medios naturales, como veremos en un momento. Esta fe, esta confianza es una explosión espontánea o un empoderamiento del Espíritu de Dios para creerle a Dios por algo sobrenatural, milagroso o humanamente imposible.
Stephen Brooks, en su libro How to Operate in the Gifts of the Spirit, o en español, Cómo operar en los dones del Espíritu, dice lo siguiente acerca de la fe, o acerca del don de fe. El don de la fe lleva a la gente más allá de su capacidad normal para creer. Es mejor visto como una fe especial o extraordinaria que viene a usted cuando el Espíritu Santo dispone. Me refiero a él como superfe, porque cuando está este don en manifestación, se siente una tremenda audacia y no hay ni un poco de duda que le pueda tocar mientras se encuentre bajo la unción de esta superfe. De la superfe. Esta no es la fe común u ordinaria con la cual operamos de día a día. Cuando este don de fe está en función, nada parece imposible. Incluso se evapora la duda en el calor del poder del Espíritu Santo. Cuando esta fe venga sobre ti, no lo resistas, no lo dudes. Es una indicación de que Dios está a punto de hacer algo milagroso para cualquier necesidad que está presente. Además de este don de fe, estando a nuestra disposición, Gálatas 5 también habla sobre el fruto de la fe. Esta es la fe al cual Pablo se refiere en Romanos capítulo 12 y verso 3, que dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos un nivel de fe en el que nos movemos de día a día. Y esta fe que poseemos se puede aumentar, esta fe que poseemos se puede fortalecer y también se puede estrechar, así como un músculo. Charles Stanley presenta esta analogía. Él dice: un fisiculturista no comienza levantando 500 libras el primer día. Más bien, él se ejercita diariamente, aumentando gradualmente su fuerza. Regularmente ejercitando la fe puede dar lugar a un crecimiento similar espiritualmente. En otras palabras, no se desanime si no ve resultados inmediatamente. Yo mismo he tratado de resucitar a los muertos en 3 ocasiones diferentes, pero no tuve éxito. Sin embargo, eso no me impide de continuar haciendo esfuerzos. No he visto una persona paralizada levantarse de una silla de ruedas. Sin embargo, a través de mi medida de fe, he visto salir dolores, rodillas sanarse, piernas estirarse y espaldas enderezarse. Nuestro trabajo es seguir confiando y buscar maneras de aumentar nuestra fe. Podemos aumentar nuestra medida de fe mediante, número 1, la oración y el ayuno. Vemos que los discípulos le dijeron a Jesús: aumenta nuestra fe. Número 2, podemos aumentar nuestra fe leyendo, meditando, hablando y obedeciendo la palabra de Dios. Y note cada uno de esas palabras: leyendo, meditando, hablando y obedeciendo. Esto no solamente debe quedarse como un ejercicio intelectual, debe ser algo que ponemos en acción. Pero sabemos acerca de la palabra de Dios que dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y número 3, podemos aumentar la fe recordándonos y celebrando la fidelidad de Dios en nuestra vida o la vida de otros. Primera de Corintios capítulo 6 verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otra palabra, cuando nosotros nos recordamos de los actos de Dios, cuando nosotros celebramos lo que Dios ha hecho en el pasado, nos da fe para el presente. Esto ahora nos trae a la fe para lo sobrenatural.
En Marcos 11 obtenemos un curso intensivo de Jesús en cómo ver lo milagroso por la fe. En esta porción de la escritura vemos a Jesús acercarse a una higuera porque tenía hambre. Cuando se da cuenta que no había fruto en esa higuera, él la maldice y el árbol se marchita. Más tarde, cuando los discípulos miran con asombro, Jesús les enseña cómo operar en lo milagroso. Ahora, aunque el verdadero significado de esta historia es acerca del juicio de Dios sobre Israel y sus líderes, podemos aprender algunas lecciones acerca de cómo ver las cosas sobrenaturales ocurrir, así como el secamiento de la higuera. Ahora, veamos las palabras de Jesús en Marcos 11 y qué nos enseña acerca de la fe, cual nos ayudaría a orar por los enfermos. Mira Marcos 11, versos 22 al 24. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si queremos ver a Dios responder a nuestras oraciones, si queremos ver a Dios mover nuestras montañas y realizar milagros en nuestras vidas, tenemos, número uno, que tener fe en Dios. Eso fue lo primero que Jesús les dijo a los discípulos acerca de cómo es que este árbol, esta higuera se secó. Y si ellos quieren ver algo similar, tienen que tener fe en Dios. Nota que esto no dice tener fe en tu fe. Esto no se trata de que yo tengo fe y yo voy a creer que mi fe es fuerte o suficiente para ver un milagro. Si tú pones fe en tu habilidad de tener fe, tú no vas a ver nada. La fe tiene que estar puesta en Dios, porque aunque tú seas pequeño, el Dios tuyo es grande. Aunque tu fe sea como la semilla de una mostaza, si tu fe pequeña está en el Dios grande, Él puede mover montañas. Solo el primer punto para poder ejercitar fe para lo milagroso es poner fe en Dios, no en el hombre, no en el pastor, no en el ministro, no en el que ora, sino tu fe en Dios. ¿Cómo tú recibes sanidad? Poniendo tu fe en Dios, no en el aceite, no en el agua, no en los cánticos, no en el coro, no en la iglesia, es poniendo la fe en Dios. ¿Qué más aprendemos de este pasaje acerca de la fe? Número 2, tenemos que expresar nuestra fe con nuestras palabras y acciones. Mira, dice ahí: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, diga conmigo, dijere. Cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar. En otras palabras, cuando hay un monte enfrente de ti, y aquí el monte es un simbolismo, es figurativo, es una metáfora de algo que se ve imposible, una situación que tú dices es muy grande. Lo que Cristo dice para mover esa montaña, primeramente, ten fe en Dios. Número 2, tiene que hablarle a esa situación, tiene que hablarle a esa enfermedad, tiene que hablarle a ese demonio, tiene que hablarle a ese problema, tiene que hablarle a ese sufrimiento. Número 3, no puedes dudar. Y dice: y no dudare en su corazón. Cuando tú expresas fe y hay un poco de duda, la palabra misma dice que el que necesita sabiduría, que la pida, y lo recibirás gratuitamente. Pero pedirlo sin dudar, porque el que duda es como el hombre, es como las olas del mar, que es movida de un lado a otro. Ese hombre no debe ni pensar que recibirás algo de esa forma.
Cuando nosotros dudamos, y esto no es para traer condenación, todos estamos creciendo en nivel de fe, ¿verdad? Yo todavía no tengo super fe ni fe yo no he visto muchas cosas, estamos creciendo. Pero cuando nosotros dudamos, les damos abertura a que una sanidad, un milagro nos suceda. Pero cuando nosotros podemos tener una fe sin dudar y hablarle y accionar a esa situación, entonces veremos los resultados. Pero el último punto lo vemos aquí en verso 24, y tenemos que creer que ya está hecho. Tenemos que creer que ya está hecho. Él dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando tú tienes una verdadera fe y no hay duda, entonces ya usted ha visto el milagro suceder antes de hacerlo. Usted ya ha visto el resultado antes que Dios lo haga. Cuando usted tiene la fe que mueve montañas y le habla a esa montaña, hay que creer que lo que usted está declarando, lo que usted está diciendo va a pasar, y que Dios dice aquí que Él lo hará. Nota, dice aquí: y si no creyere que será hecho lo que dice, lo digo, le será hecho. No eres tú que va a sanar el enfermo, no eres tú que va a mover la montaña, no eres tú que va a sanar el cáncer, que va a sanar el diabetes, que va a levantar el paralítico. El que va a mover la montaña es Dios. Tener fe, expresar nuestra fe con palabras y acciones, porque la fe sin obra es muerte. Número 3, no dudes. Número 4, creer que ya está hecho. Estos son los 4 principios que aprendemos de este pasaje acerca de mover montañas, de ver lo milagroso, de ver lo sobrenatural, de ver las sanidades a través de la fe. Ahora, antes de seguir adelante, es importante que antes de orar por cualquier cosa, en primer lugar debemos saber que lo que estamos pidiendo es la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15. Este es uno de mis pasajes favoritos de la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay gente que dicen: yo oré, pastor, con fe. Yo oré creyéndole a Dios. Yo creí que eso iba a pasar. Pero la pregunta es si Dios te habló. La pregunta es si tú tienes un texto que respalda tu oración. La pregunta es si es la voluntad de Dios usted orar en ese momento y para esa circunstancia. Para usted tener autoridad para hacer petición al cielo, tiene que ser voluntad del juez. Tiene que ser voluntad del rey. Porque si tú le pides al rey algo en contra de su voluntad, el rey no te va a responder. Pero pastor, yo oré que esto pasara y eso no pasó, por eso yo no puedo creer que no. Pero ¿cuál fue la voluntad del rey? Hay que saber la voluntad del rey. En segundo lugar, tenemos que saber que nuestros motivos son correctos. Santiago 4 versos 2 al 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. En otra palabra, si Dios te dice crea y que hable y que pida y tú lo haces y todavía no sucede y tú sabes que es la voluntad de Dios lo que tú estás pidiendo y todavía no pasa, lo tercero que tienes que hacer es preguntar si tus motivos están correctos, si la motivación de tu corazón está correcto. Tú sabes, hay algunas veces que yo sé que Dios no me ha respaldado una oración porque Él sabe que en mi corazón en el momento, si Él responde, me enorgullezco, me pongo orgulloso. Si yo pudiera levantar ese muerto de la caja, uno de los 3 que ya lloré, si hubiera pasado, tal vez yo hubiera ya, no me llame Pastor Juan, es Apóstol Juan. ¿Ok? Apóstol Juan, ¿ok? No. Llámame Arcángel Juan, ¿ok? ¿Quién sabe qué hubiera pasado, ok? Pero Dios conoce las motivaciones de cada corazón. Es importante que también cuando vayamos a orar por los enfermos,
No solamente creamos, no solamente sepamos que es la voluntad de Dios, pero que nuestro corazón y los motivos estén correctos. Ese fue el número 2, ¿verdad? Número 3. En tercer lugar, que es posible recibir un sí de Dios que no se manifieste inmediatamente. Estas son cosas que debemos saber cuando estamos orando, ¿ok? Para cosas sobrenaturales. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En otras palabras, hay algunas veces que Dios ya dijo que sí. Recuerda a Daniel, cuando él oró, ya la respuesta fue mandado, pero él tuvo que orar 21 días para que la respuesta le llegue. Algunas veces la sanidad de esa persona, la sanidad de tu vida es un sí, pero hay un tiempo también, un kairos de Dios para que se manifieste la respuesta. ¿Por qué es importante este tercer punto? Porque puede haber momentos donde sea tentado a creer que nada ocurrió cuando oraste por alguien o profetizaste sobre alguien, pero hay ocasiones en que ciertas sanidades tomen tiempo para ser completadas, o una palabra profética podría llegar a pasar más adelante. No importa qué vea, aférrese a las promesas de Dios y siga la marcha hacia adelante. Verá el avance si no se rinde. Gálatas 6:9. Hermanos, la importancia de la fe no debe ser subestimada. La fe es esencial para ver lo sobrenatural en nuestras vidas. No somos gente común. El cristianismo normal es sobrenatural y punto. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La única cosa que limita que cuánto de Dios podemos ver operar en nuestra vida es nuestra fe. Confía en la palabra, el corazón y la capacidad de Dios. Como algunos han dicho, la fe significa riesgo. Así que tome riesgo, sálgase de su zona de confort y permita que el Espíritu Santo le muestre un nuevo mundo, un mundo sin limitación, un mundo donde la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo. Pero para ver lo sobrenatural, la fe no es la única herramienta que necesitamos. También nosotros necesitamos reconocer la voz de Dios. Apocalipsis 2:29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muchos de nosotros deseamos oír la voz audible de Dios, como lo hicieron muchos de los santos en la Biblia. Queremos tener esas grandes experiencias dramáticas que nos dejan saber sin lugar a dudas de que Dios nos está hablando. A pesar de que yo creo que Dios todavía puede hablar de esta manera, esta no es la manera normal u ordinaria en que Él se comunica con nosotros. La capacidad de discernir cuando Dios nos está hablando y lo que está diciendo es fundamental para moverse en lo sobrenatural. Al discernir su voz, sabremos cuándo hemos recibido una palabra de sabiduría o de ciencia, un mensaje profético, una revelación o alguna instrucción sobre la cual tenemos que actuar. Dios nos puede hablar a través de la Biblia, sueños, visiones, otras personas o circunstancias en nuestras vidas. Pero yo quiero enfocarme en la voz interior de Dios, su pequeña voz, o como Bill Hybels lo llama, los susurros de Dios. Y con el fin de comprender y discernir los susurros o la voz de Dios, debemos entender cómo es que Él nos ha creado. Fuimos hechos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia dice que los seres humanos son tripartitos, lo que significa que estamos hechos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu.
Génesis capítulo 2 verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, Dios hizo nuestros cuerpos desde el polvo de la tierra. Entonces sopló su espíritu, el aliento de vida, en ese cuerpo de arcilla. Y como resultado, el hombre se convirtió en una persona viva. La palabra ser es la palabra hebrea nefesh, que también significa alma. Con nuestros cuerpos físicos interactuamos con el mundo físico. Con nuestras almas pensamos, sentimos y tomamos decisiones. En nuestra alma se encuentran nuestra mente, emociones y voluntad. Y nuestro espíritu es el que da vida a nuestros cuerpos. Santiago 2 verso 26 dice que nuestros cuerpos sin nuestros espíritus están muertos. Nuestros espíritus humanos también son el medio por el cual nos relacionamos con el mundo espiritual. Algunos han descrito al ser humano como un espíritu que tiene una alma que vive en una casa rodante. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Es importante porque Dios es espíritu. Y cuando se comunica con nosotros, Él habla a nuestro espíritu humano. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando él dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Una vez nuestro espíritu humano recibe esta información, entonces le comunica esa información a nuestra alma, y nuestra alma luego dirige y controla nuestras respuestas corporales. Por lo tanto, si queremos saber cuándo Dios nos está hablando, debemos entrenar nuestra mente o nuestra alma para discernir su voz. Por eso es que Pablo nos dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voz de Dios, la voz del hombre y la voz de Satanás. ¿Cómo suena la voz de Dios? ¿Cómo sabemos que es Él quien nos está hablando? Me gusta la definición que Mark Verkler da. Él dice que la voz de Dios se parece a palabras o imágenes espontáneas que fluyen a su mente por parte del Espíritu Santo. Otra vez, la voz de Dios se parece a palabras o imágenes espontáneas que fluyen a su mente por parte del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando Dios está hablando a su espíritu humano, vas a recibir palabras, impresiones, pensamientos o imágenes de forma espontánea en su mente del Espíritu Santo. Cuando usted piensa, usted puede controlar el fluir de sus pensamientos. Usted puede manipular las imágenes que usted ve. Por ejemplo, ahora mismo usted puede optar para ver una manzana roja o una manzana verde en su mente. Puedes elegir pensar acerca de montar una bicicleta o en lo que quieras hacer más ahorita en el día. Podemos elegir tener pensamientos positivos o pensamientos negativos. Cuando Satanás nos habla, también implanta pensamientos o imágenes de forma espontánea. Pero podemos saber cuando es Él, porque siempre reflejarán su propia naturaleza. La Biblia dice que Él es un mentiroso, que Él es un ladrón, que Él es un asesino, un destructor.
Satanás es un acusador y un devorador. Por eso, cuando sus pensamientos, los pensamientos del diablo o imágenes entran en nuestras mentes, siempre van a estar en contra de las escrituras, en contra de la verdad, para condenar, y serán destructivas, acusativas, pecaminosas o mundanas. Pero cuando Dios habla, sus pensamientos e imágenes estarán siempre de acuerdo con su naturaleza, su voluntad y su palabra. Incluso si le hablo algo fuerte, producirá convicción, no condenación. Sus palabras traerán edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14, verso 3. Lo que Dios dice nos lleva a la libertad, no a la servidumbre. Esta es una de las razones por la cual es vital que los creyentes conozcan la palabra de Dios a fondo. Les ayudará a discernir entre sus pensamientos y los pensamientos de Dios. Les ayudará a discernir entre los engaños de Satanás y la verdad de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si usted desea mejorar su habilidad de escuchar la voz de Dios, estos son algunos consejos basados en la serie de mensajes y libros de Robert Morris, el libro de él llamado Frequency, o en español Frecuencia. En primer lugar, establece un lugar y un tiempo donde puedas pasar tiempo con Dios y todos los días. En segundo lugar, permanece en silencio y adóralo. En tercer lugar, ora y lee la Biblia. En cuarto lugar, escucha y escribe. Escribe lo que usted cree que Dios le podría haber hablado a usted durante su tiempo de oración y adoración. Escribe las impresiones, sentimientos o imágenes que vinieron a su mente a medida que pasaste el tiempo con Él. Cuanto más practique estas cosas, mejor vas a discernir cuando Dios le está hablando. Como dije anteriormente, saber cómo escuchar a Dios le ayudará a moverse en los dones espirituales, como palabras de sabiduría o ciencia, profecía o el discernimiento de espíritus. El ejercicio de la fe y el discernir la voz de Dios van a abrir el mundo espiritual para usted. Esto nos lleva a hablar de uno de los dones que Dios usa para ministrar su poder sanador. Ese don es el don de palabras de ciencia. Si podemos reconocer cómo funciona este don en relación con la sanidad, estaremos aún más equipados para personas ser sanadas. Ahora, ¿qué es el don de palabras de ciencia? Art Thomas dice que una palabra de ciencia es cuando el Espíritu Santo toma algo que Jesús conoce y nos lo revela a nosotros. En su libro Divine Healing Made Simple, o en español La Sanidad Divina Hecha Simple, Praying Medic define una palabra de ciencia como información dada por el Espíritu Santo revelando ciertas verdades del cual Dios está consciente pero nosotros no. Es una información acerca del pasado o presente que es verdadera. En otras palabras, este don es la habilidad de oír o recibir una información específica de Dios acerca de algo o alguien que es o era verdadero. Si es algo que usted sabe por sabiduría, investigación o discernimiento natural, entonces eso no es una palabra de ciencia. Yo puedo ver como que tú estás triste, pero tú estás viendo su rostro. Tú estás pasando por algo, pero tú sabes, escuchaste algo por ahí. Eso no es palabra de ciencia. Para que sea una palabra de ciencia,
debe ser verdadero acerca del pasado o el presente de alguien, y debe ser algo de lo cual no tuviste conocimiento de antemano. El don de la palabra de ciencia en el ministerio de Cristo. Jesús operaba en este don para alcanzar a los perdidos. En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra con una samaritana en un pozo. Después de conversar con ella sobre el agua, Él le dice lo siguiente a ella. Versos 16 al 18. Ve, llama a tu marido. Que no está ahí. Ven, llama a tu marido. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido, Jesús. No tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, ¿cómo pudo Jesús conocer esto de esta mujer? Él nunca le había conocido. Esta era la primera vez que él estaba conversando con ella, y no había ninguna pista natural para informarle a Jesús del presente y pasado de esta mujer. Solamente se le podía haber revelado a él por el Espíritu Santo. Esta fue la respuesta de ella: Señor, me parece que tú eres profeta. Y de este momento en adelante ella estuvo abierta para escuchar lo que él tenía que decir de más cosas espirituales. Eventualmente Jesús se revela como el Mesías. Ella acepta esta verdad y trae una ciudad entera para que conozcan a Jesús por ellos mismos. Todo esto vino por una palabra de ciencia. Esta no fue la única instancia donde algo así sucedió. Una palabra de ciencia ayudó a traer un hombre llamado Zaqueo al arrepentimiento. Una palabra de ciencia también ayudó a traer uno de sus discípulos llamado Natanael. Palabras de ciencia tienen la habilidad de aumentar el interés y la curiosidad de alguien. Una palabra de ciencia puede ayudar a confirmar la validez de una palabra profética o aún el mensaje o el ministerio de una persona. Una palabra de ciencia aún puede aumentar la fe en Dios y su habilidad para cumplir lo que prometió. Ahora, ¿cómo podemos recibir palabras de ciencia? Cualquier persona puede recibir una palabra de ciencia, porque este don en realidad depende de nuestra habilidad de escuchar a Dios y discernir su voz. Y como el Espíritu Santo vive en nosotros, todos podemos escuchar a Dios por nosotros mismos. La cantidad y la certeza de las palabras de ciencia que recibimos depende de nuestra habilidad y sensibilidad al Espíritu, nuestro conocimiento de cómo Él habla y nuestra disposición a obedecer y hablar lo que hemos recibido. Si caminamos en la carne, será difícil discernir la voz de Dios cuando Dios nos está hablando. Si somos ignorantes de cómo las palabras de ciencia son dadas, no reconoceremos cuando hemos recibido una palabra de ciencia. Y si no actuamos sobre las palabras de ciencia que hemos recibido, ¿por qué debe Dios darnos más? En su libro Words of Knowledge, o en español Palabras de Ciencia, Randy Clark habla de 6 diferentes maneras que podemos recibir palabras de ciencia. Lo puedes sentir, lo puedes leer, lo puedes ver, lo puedes pensar, lo puedes hablar y lo puedes soñar. Esta no es una lista exhaustiva, sino que son las maneras principales como las personas reciben palabras de ciencia. So vamos a mirar a cada una de esta forma, a ver si Dios te ha estado revelando cosas y tú ni sabías que Él te estaba hablando. Palabras de ciencia, lo puedes sentir.
Randy Clark dice que una palabra de ciencia puede venir como un dolor físico y simpático que puedes sentir literalmente en su cuerpo. No es un dolor que tendrás normalmente por sí mismo. En otras palabras, Dios le permite sentir en su cuerpo lo que otra persona puede estar sintiendo en el suyo. Entonces puede estar orando por alguien o ministrando en una iglesia o caminando en algún lugar, y de repente comienzas a sentir un dolor en la parte izquierda de su cabeza, o en uno de los tobillos, o en su pecho. Ese dolor no estaba ahí antes y no hay ninguna razón naturalmente para que usted lo sienta de esa manera. A veces esto puede ser una palabra de ciencia de lo que otra persona está sintiendo o experimentando. En un caso como este, puede preguntarle a la persona que le está ministrando o en general a la iglesia si están experimentando esa situación en específico. Si alguien dice que sí, es una confirmación que Dios le dio una palabra de ciencia y que Él quiere que usted ore por ese problema específicamente porque Él está dispuesto a hacer algo para cambiarlo. Número 2, lo puedes ver. Esto sucede cuando usted literalmente ve las palabras escritas. Aún a veces lo puedes ver sobre una persona. Literalmente puedes ver palabras cruzando enfrente de sus ojos. Para algunos es como un gran titular de un periódico cruzando por el frente de ellos. Para otros es como una cinta teletipo, al igual que en el mercado de valores, cruzándole. Y lo pueden leer así como si estuvieran leyendo algo sobre esa persona. Clark menciona que aquellos que reciben palabras de ciencia en tal forma usualmente son más precisos. Una persona que se movió poderosamente en esta forma fue William Branham. Ustedes pueden leer el libro Generales de Dios. Número 3, palabras de ciencia lo puede ver. Cuando palabras de ciencias vienen de esta forma, usted lo ve. Usted no lo lee, pero lo ve. Son como imágenes en su mente. Tal vez vea imágenes o mini películas en su mente. Esta es la manera como yo usualmente recibo palabras de ciencia. Yo veo imágenes y cuando digo lo que yo veo, la persona usualmente me confirma que estoy diciendo alguna verdad. Número 4, lo piensas. Palabras de ciencia también vienen como pensamientos o impresiones a su mente. Una palabra, un nombre, una situación puede llegar a su mente espontáneamente acerca de la persona. Número 5, lo dices. Has hablado u orado por alguien y de repente palabras comienzan a fluir de su boca sobre algo que usted ni aún tenía conocimiento o esperaba hablar. ¿Alguna vez le había pasado eso a alguien aquí? Luego la persona tal vez comienza a llorar o se emociona o expresa su sorpresa porque mencionaste algo que ellos estaban sintiendo o pasaron que nadie más o pocas personas lo sabían. Palabras de ciencia también pueden venir de esta forma. Randy Clark lo llama un hablar inspirado. Él dice, usted no pensó en decirlo, ni aún planeaste a decirlo, sino salió espontáneamente de su boca. Usted mismo lo escuchó por primera vez cuando lo habló. Sobrepasa los procesos cognitivos del cerebro. Número 6, lo sueñas. Información acerca de personas o cosas que están ocurriendo o van a ocurrir también puede ser revelada en sueños. Dios nos puede enseñar la condición, el problema, el pecado o la necesidad de otra persona. Y cuando compartimos ese sueño con las personas, ellos nos confirman que es cierto. Estas son las 6 diferentes formas que palabras de ciencia pueden llegar a un individuo. Aparte de conocer cómo vienen, también debemos conocer
qué hacer con ellas. Para eso necesitamos amor y sabiduría. Es importante recordarse que los dones del Espíritu Santo son para edificar a otros, no para destruir a otros. Si recibe una palabra de ciencia del pecado o problema de una persona, no lo comparta con otra persona. Si Dios se lo está revelando a usted, es porque Él quiere que usted ore por esa persona y exprese su amor hacia ellos, cualquiera que sea su situación. También no use palabras de ciencia para condenar a alguien si es algo negativo. Dios nos probará para ver cómo usaríamos la información que Él nos da. Si no somos confiables con poco, Él no nos dará más. Mientras más use los dones con amor y sabiduría, más Él permitirá que experimentes. Si lo usa correctamente, las palabras de ciencia será una herramienta poderosa para traer los perdidos a Cristo, como se puede ver en el ministerio de Jesús, hasta que adquiera más confianza y discernimiento en saber cuándo Dios le está hablando. Mi sugerencia es que opere en humildad. Si le está ministrando a un individuo o grupo y usted siente, usted lee, usted ve, usted piensa, dice o sueña una palabra de ciencia, usted no tiene que decir, Dios me dijo. Usted no tiene que decir, así dice el Señor. Solo tiene que preguntar, ¿hay alguien aquí experimentando esto? ¿O estás pasando por esto o aquello? Sea abierto a su respuesta, le ayudará a agudizar su don. Si alguien confirma que lo que dijo era cierto, regocíjase y ministre en amor. Si alguien niega que lo que dijo fue cierto, pídele disculpa y agradécele a la persona su honestidad y déjale saber a la persona que todavía usted está aprendiendo y creciendo en su habilidad de escuchar la voz de Dios. No se desanime si se equivoca algunas veces. Mejorará después de cada intento. También no se sorprenda si alguien niega lo que usted dijo, pero usted todavía sigue sintiendo una fuerte impresión de que dijo algo verdadero. Yo he tenido momentos en que le he dicho algo a alguien, pero esas personas me han dicho que yo estaba equivocado. Después de algunos minutos, horas o días, esas personas regresan confesando que fue cierto lo que yo le dije, pero estaban avergonzados de confesarlo o se lo estaban negando a sí mismo. Mientras mejore su habilidad de recibir de Dios, más personas van a ser impactadas y atraídas a Cristo. Dios le quiere usar, entonces sea fuerte y valiente. Amén. Gloria a Dios. Ese es el final de la conferencia número 2. Ya hemos recibido un fundamento de la base bíblica y teológica para creer que Dios sana hoy y que lo quiere hacer a través de nosotros. Y en esta conferencia vimos las herramientas que necesitamos saber manejar: la fe y escuchar la voz de Dios. Y le hablé acerca de las 6 maneras que tal vez Dios te revele a ti lo que Él quiere hacer o lo que está pasando con un individuo. Ahora nosotros entramos en el tiempo de respuestas y preguntas. Yo voy a necesitar un voluntario que me pueda ayudar